Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos, auditoras, auditores, espectadoras, espectadores, según lo quieran ver. Es una experiencia audiovisual, sí, claro, el Barlovento. Bienvenidas, bienvenidos justamente a otra reunión. Hoy día con una rotación de panelistas. Augusto Arteche no va a estar y así van a ir rotando y de manera tal que por algo tenemos banca, como se dice en fútbol, ¿no? Tenemos banca y eso es importante. Tenemos que saludar naturalmente antes de comenzar y de saludar a nuestros panelistas presentes hoy día, a nuestro media partner, Trole.cl, emprendimiento nacido en Valparaíso, plataforma multimedia con diversos contenidos en torno a un montón de temas incalculables, inenarrables, imposibles de enumerar todos en una sola mención. Ellos colaboran con nosotros magníficamente, un aliado estratégico fantástico, Trole.cl. Saludamos a Fernando Astudillo, a Bernardo Astudillo y a Mauricio Velázquez. O dicho de otra manera, saludamos al territorio playanchino, al territorio santiaguino y al territorio quilpueíno, que es mi mismo caso, ¿ah? Que es donde están, ya que los territorios están tan de moda, lo que me encanta, realmente me gusta mucho, porque es como volver a otra forma de mirarnos como seres humanos. De repente volver al pasado puede ser interesante. Hemos perdido sabiduría con tanto progreso y toda la cuestión y qué sé yo, qué sé cómo que se cuánto. Bueno, hoy día, y voy a ir yo a mi pauta, digamos, a mi qué sé yo, torpedo, como se decía antiguamente al menos. Y la pauta de hoy nos reúne en torno a dos temas fundamentales. Naturalmente los vamos a ir planteando parte por parte del programa, etcétera, etcétera. La guerra entre Rusia y Ucrania, con todo lo que ello implica. Hay una dimensión histórica también bien importante que ojalá la podamos aclarar frente a nuestro público, porque normalmente la gente se tiende a quedar con lo que dice la tele abierta, ¿no? Y cosas por el estilo. El segundo tema, el de la segunda parte, digo, es Gabriel Boric asumiendo como presidente de Chile y un montón de implicancias que se desprenden de allí y que son preguntas que es bueno hacerse y que no queden solo como preguntas retóricas, sino que dialogarlas. Así que esa es la idea. Y nosotros vamos a ir ahora a repartir el juego, de alguna manera. Lo que sí, yo voy naturalmente, a decir los detalles y los pelos y señales del planteamiento temático. La guerra entre Rusia y Ucrania. Sucede, mínimo contexto, que desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1991, bueno, el desmoronamiento final, a partir del 89, ¿se entiende?, la caída del muro propiamente tal, Ucrania se separa de Moscú y logra su nombramiento como república independiente. Hagamos historia mínimamente. Desde esa fecha en adelante se han registrado distintos y variados hechos que se relacionan con política y seguridad territorial. Es una guerra que lleva 30 años, lo dijo la editora de un canal de televisión de Rusia, a quien tienen arrestada, etcétera, etcétera, porque salió con un cartelito detrás de la lectora de noticias, y cuando ella dio su testimonio por redes sociales, justamente aludió a 30 años o más. Por lo tanto, ya hay una falsedad en los medios de comunicación occidentales tradicionales, en el sentido de que estamos en guerra recién hace 19 días. Mentira. ¿Ya? Vamos a temas gruesos, que van a ser tratados por nuestros panelistas. ¿Tiene independencia Ucrania para decidir sobre su futuro, sobre lo que esperan, lo que desean,
o la libertad del pueblo ucraniano termina, por otra parte, ahí está la premisa contraria, cuando toca la libertad y seguridad del pueblo ruso, por ejemplo, sobre todo con la visión de Putin, Vladimir Putin, que tiene esa visión un poco imperial, nos guste o no, es un hecho comprobable, más allá de todos los detalles que podamos ir deshilachando acá. Segunda parte y final a la hora de repartir las cartas. Las autoridades rusas y algunos dirigentes prosoviéticos en Ucrania acusan a movimientos neonazis que han ingresado fuertemente al Estado ucraniano y amenazan a los rusos. También hay provincias ucranianas que han optado por volver a la Confederación Rusa, cosa que ya se sabía, pero se sabía poco porque se difundía poco. Se acusa a Ucrania de no permitir la libertad de la autodeterminación de algunas provincias, por otra parte, desde los rusos. Esto ha determinado además que Putin ya ha terminado con el hecho de que Putin diera la orden de invadir a Ucrania, luego de años de advertencias, conversaciones, tensiones que llegaron a ninguna parte. Hoy, concretamente, hay guerra, destrucción, muerte, comercio también, dicho sea de paso, muchos se benefician. Se justifica, se explica, es justo. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debería terminar este conflicto? Aquí vamos a hacer que los panelistas sacan de pitonizos. Ahí están planteadas todas las cartas del mazo con Z de hoy. ¿Quién quiere abrir los fuegos? Perdonando la expresión que en este caso casi se convierte en humor negro, no lo quise hacer, de verdad. Me gustaría partir, Helmut. ¿Cómo no, Bernardo? Sí, bueno, un tema que me interesa, me apasiona, me gusta. Yo quisiera en realidad agregar elementos, no es un tema fácil, en absoluto. Pero sí quisiera plantear algunos elementos que pueden servir para la discusión, otros más, para la conversación y ojalá para aclarar algunos conceptos. Primero, yo creo que hay que partir de la base, y lo debo decir, desde mi percepción, la guerra es condenable, definitivamente. No hay guerra justa, aunque hay algunos, incluso teólogos, que hablan de la guerra justa, que esta tiene algunas características. Entre las más importantes de ellas están la autodefensa, la intervención humanitaria y otras. Desde mi perspectiva no hay guerra justa, por tanto, esta guerra es condenable de todas maneras. No obstante, no hay que caer en la tentación, que es muy humana por lo demás, de dividir entre buenos y malos, ¿no? Entre el jovencito de la película y el que no lo es, el malo de la película, entre amigos y enemigos. Yo creo que eso es incorrecto, porque este conflicto en particular tiene una enorme complejidad que supera con mucho los 30 años. Primero, aquí hay factores geopolíticos, ¿ya? Y podríamos hablar del enfrentamiento que tiene siglos entre Oriente y Occidente. Algunos datos. Estados Unidos, según los rusos, tiene 400 bases norteamericanas rodeando Rusia. La OTAN reconoce 37, ¿ya? Pero hay otras muchas más que son de Estados Unidos y que están en diversos países. Dicen, no tenemos ninguna base en Japón. No, eso no es cierto. Hay bases norteamericanas en Japón que hoy día, claro, son mixtas. Es una instalación militar japonesa, pero donde hay tropas definitivamente norteamericanas. Y así. Y efectivamente, si uno mira un mapa, Rusia está rodeada de bases de la OTAN o de Estados Unidos. Otros factores geopolíticos tienen que ver con el afán del establishment, de los políticos, más que de Putin, rusos, de restauración de un país que fue bastante más grande, de la Rusia imperial, dicen algunos, otros dicen de Unión Soviética. Hay factores históricos en el medio. Ucrania, prácticamente desde el origen de Rusia, que ha sido parte de Rusia, ¿no? De hecho, hay un dicho ruso que dice que Moscú es el corazón, San Petersburgo la cabeza y Ucrania la madre. Y lo dicen porque en el año 1000 aproximadamente, estamos hablando de 1020 años atrás, se establece lo que se llama el Rus de Kiev, en Kiev, en la actual capital ucraniana. El Rus de Kiev tiene en su composición, que es el primer origen de Rusia o el primer origen de Ucrania,
tiene en su composición a Bielorrusia, a parte de Rusia y a Ucrania. El ruso de Kiev es destruido por los mongoles y queda solo una partecita, que es Moscú. Moscú va a reconstituir no solo el Rus de Kiev, sino lo que actualmente conocemos como Rusia. Entonces, tanto rusos como ucranianos se disputan ese territorio como parte, se disputan esa historia también, como parte de su origen. Entonces, aquí hay un factor histórico que es tremendamente importante y que supera largamente los 30 años. De hecho, Ucrania ha sido independiente un periodo pequeño antes de entre 1917 y 1920 y posteriormente después de la caída de la Unión Soviética. No estoy diciendo aquí que eso faculta a Rusia para invadirlo. Bueno, hay factores étnicos. Desde largo tiempo estos dos pueblos están mezclados. Hay pueblos rusos, hay personas de etnia rusa que hablan ruso y son un solo pueblo, los eslavos, ¿no? Es como hablar de, no sé, de Chile, Argentina, de Chile y Bolivia, que somos muy similares en lo que somos. Por eso se habla también de una guerra de hermanos, prácticamente una guerra civil. Y hay factores finalmente económicos. La pasada del gas ruso por Ucrania para alimentar a toda Europa, que todavía le ponen 1000 sanciones a Rusia, pero esa no. Sobre todo a Alemania. Alemania nunca va a sancionar con impedir que el gas ruso entre a Alemania, porque el 40% de la energía alemana se produce con gas ruso. Y aquí hay datos interesantes. Durante toda la Guerra Fría, con toda la tensión, que no en cualquier momento nos invadan, nunca Unión Soviética tocó el suministro de gas hacia los países del occidente de Europa. Nunca. Entonces, todos los países de Europa dependen de la matriz energética rusa y por eso es un problema para ellos, ¿no? Incluso desde el punto sancionatorio, cuando los sacan del famoso sistema de pagos, el SWIFT creo que se llama, sacan a una serie de bancos, pero no a los bancos que hacen transferencias en lo que tiene que ver con la matriz energética. Bueno, está el tema del trigo también, los dos más grandes productores de trigo, Ucrania y Rusia. Está el tema militar. Ucrania es un espacio que durante toda su historia se ha prestado para invasiones. Es como el lugar de paso entre Oriente y Occidente. Por eso es tan estratégico para Moscú y para Rusia. Ellos hablaron de la línea roja, ¿no? Dijeron no pueden tener tropas ni ejércitos en Ucrania porque eso significaría que nosotros quedaríamos expuestos. No solo por los misiles que pueden instalar y que quedarían a 5 minutos de Moscú, sino que además porque hay un río muy importante que marca una frontera que para los militares rusos es una frontera defensiva. Recordemos que Ucrania y Rusia son una gran estepa, entonces es muy difícil poner defensas. Entonces este es prácticamente, no sé si prácticamente, pero un callejón sin salida, una situación imposible en que quedó Rusia y quedó Ucrania. Y eso no es por un problema de Rusia, y sí un poquito por un problema de Ucrania. La OTAN nunca negoció. La OTAN invitó a Ucrania a sumarse tanto a la OTAN como al mercado común europeo. Cuestión que Rusia no quiere, definitivamente, por las razones que ya he explicado. Y Estados Unidos nunca negoció, nunca dijo, ni la OTAN tampoco, nunca dijo nosotros no vamos a aceptar, o parece mejor, o más recomendable, más sabio no aceptar a Ucrania en el seno de nuestra alianza defensiva, entre comillas. Rusia dijo en todos los tonos y durante mucho tiempo que ellos tenían ciertas líneas rojas, ciertos lugares que no querían a lo que la OTAN llegara,
esencialmente porque la OTAN ha crecido hacia Rusia en forma permanente, cuando ya la OTAN no tiene sentido. La OTAN era un pacto defensivo contra la Unión Soviética o contra el Pacto de Varsovia, y eso terminó en 1891. Estamos en 2022. La OTAN sigue existiendo, el Pacto de Varsovia se acabó hace rato y la OTAN sigue sumando países. Entonces, ¿cuál fue el problema o cuál es uno de los problemas? Mirado desde el punto de vista ruso, que la OTAN apostó a ganar o ganar. Si es que Rusia no intervenía, no realizaba ninguna intervención, entonces lo que la OTAN iba a hacer parte a Ucrania de sus países aliados, se iba a acercar a Rusia con su armamento, con sus misiles, etcétera, etcétera. Al revés, si es que Rusia intervenía e invadía, hacía una acción de guerra, entonces se iba a convertir en el malo de la película, iba a ser el sancionado, se le iba, bueno, todo lo que está pasando. Entonces era una situación compleja e imposible, mirándolo no desde el punto de vista de los valores, ¿no? Porque yo estoy en acuerdo total de que una guerra no debiera existir, pero sí de la real política. Si uno se pone en el terreno de las decisiones políticas reales que hay que tomar en ese momento, entonces es un poco más entendible la posición de Rusia, de Putin y de sus líderes. Perdonen por extenderme. Okay. Sí, no. Excelente intervención en el sentido de que era la precisa para dar un marco histórico político y hasta cultural, etcétera. No recuerdo el nombre, pero hay una serie de Netflix que hay series bien buenas realmente, son históricas, ¿no? De época, que me enseñó buena parte de lo que Bernardo mencionaba. O sea, ¿dónde está el origen de los rusos? Cuando llegaron los mongoles, vendría a ser en este caso, aludiendo al famoso, no sé, a la famosa línea de ese humorista, ¿no? Claro, ese es el punto. O sea, y esas son las cosas que no difunden los medios de comunicación masiva tradicionales. Entonces se apela solo a lo emocional, que evidentemente tiene un resultado comercial, sí, claro, qué duda cabe. Por lo tanto, informarse es importante, ¿se dan cuenta? Por eso el Barlovento tiene cada vez más gente que lo sigue, porque informa, y con gente que sabe en diferentes aspectos. Bien sea porque son profesionales de un área, bien sea porque tenemos carrete de vida, por decirlo así, los otros componentes. Y bueno, Mauricio, Fernando, ahí ustedes levanten la mano o desmuteen su micrófono y seguimos avanzando en este tema, es un tema complejo, ciertamente. Mauricio está preparado para... Para Mauricio también. Oye, este es un tema complejo, difícil de abordar porque tiene distintas aristas y porque tiene un sustento de carácter ideológico más o menos importante y diría yo bastante significativo. Y hablar de todo lo que... Yo agradezco mucho las palabras de Bernardo porque nos dan un contexto súper claro de montones de cosas. Pero, como yo siempre lo he dicho, no hay nada que justifique y no hay nada que explique el tema de la violencia. Es casi como que el día martes 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet se levantó porque resulta que la Unidad Popular, es que resulta que el Partido Comunista, entonces el Partido Socialista, entonces pasó esto y pasó esto, entonces él, de acuerdo a eso, y las conversaciones, entonces la derecha, entonces aquí, entonces acá, entonces por eso ocurrió el bombardeo. No, señores, no hay nada que justifique, nada que explique, ni los contextos que signifiquen, ¿no es cierto?, provocar la muerte de las personas. O sea, Pinochet no se levantó ese día queriendo matar o asesinar al presidente Allende, fue una consecuencia, pero es algo que venía programado hace harto tiempo. Entonces, obviamente, que cuando tú le preguntas a la gente de derecha, sí, la verdad es que estamos en contra de la violencia. La verdad es que estamos en contra de todo lo que significa el abuso del ejército de Chile y sus aliados. Sin embargo, pero, no, nada que hay sin embargo ni que hay pero. Para mí es exactamente lo mismo. O sea, Putin está
matando a los ucranianos. Independiente de sí, pero es que lo que pasa, sin embargo, para mí no hay nada que vale. Ahora, dicho eso, yo creo que hay intereses de todos lados metidos en el tema. O sea, que en este momento Estados Unidos tenga 300 y tantas bases militares es porque cada uno de esos países admitió que Estados Unidos tuviera esas bases militares en su país. O sea, no creo que haya sido, si tú no me dejas poner una base militar, yo te tiro una bomba nuclear y te hago desaparecer. No creo, si hubiera sabido. ¿No es cierto? Yo por lo menos no he sabido que ningún país haya levantado la mano y dijeran, señores, Naciones Unidas me están obligando a poner una base militar en Arica. Pero resulta que la acepté y la tengo que aceptar porque si no Estados Unidos me iba a mandar un misil a Santiago y me iba a hacer desaparecer Chile. Y eso no creo que haya pasado en todas las bases militares que hay en Europa. Una sanción económica como no venderte no venderte repuestos, etcétera. Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que están porque, a ver, formas, Mauricio. No solo sí, pero no, lo que pasa es que me parece tan absurda, tan prepotente, ¿no es cierto?, que no hay ninguna cosa que lo argumente, que pueda decir, señores de Estados Unidos, ¿verdad que ustedes amenazaron con no venderle trigo a, no sé, Nueva Zelanda? Y entonces Nueva Zelanda tuvo que poner una base militar. Sí, en realidad fue eso. Y Nueva Zelanda no quería poner la base militar, pero como tenía que alimentar a su gente, aceptó. No, la verdad que no me suena creíble, digamos. Ahora, los bombardeos a Afganistán, los bombardeos a Siria, vienen todo lo que hemos hablado ahora, estas explicaciones. De, sí, lo que pasa es que no sé qué cosa, el ataque a las Torres Gemelas, el terrorismo, y puede que de alguna manera se busque alguna justificación, aunque a lo mejor el fondo tenga alguna justificación política. Pero decir de que cada país fue obligado a que le pusieran una base militar porque el señor lo iban a sancionar económicamente y esos países no dijeron nada a nadie, yo no sé, yo a lo mejor estoy dentro de la ignorancia y a lo mejor hay todos los países que tienen bases militares, nadie quería que tuviera una base militar en suelo patrio, pero no ha ocurrido. Ahora, si así ha ocurrido, bueno, no le da derecho, no explica, no justifica, porque cuando uno escucha decir, sí, lo que pasa es que la OTAN tiene tantas bases militares y están a 1 minuto, a 2 minutos de Moscú, por eso entonces Putin mandó, digamos, de alguna manera el ataque, sí, lo que pasa es que estaban las colas en Chile y los camioneros estaban parados, por eso Pinochet bombardeó La Moneda. Para mí es eso. Porque si no, nosotros no bombardeábamos en La Moneda, el MIR se iba a tomar Chile. ¿Ya? Entonces, antes de que el MIR fuera dueño de Chile, nosotros fuimos patriotas y salvamos a Chile de la izquierda, y de los rusos y de los comunistas. Por eso bombardeamos. Entonces, para mí me suena como un poco esa parte. Yo hoy día yo creo que la única solución a este problema es que el presidente ucraniano renuncie y se vaya. Y se le entregue Ucrania a Rusia. Tomen, señores, ahí están. No entramos a la OTAN, no somos nada, volvemos a ser rusos, hagan lo que quieran, pero por favor no maten a nuestro pueblo. Déjense asesinar a niños, a gente mayor. No vale la economía, no lo vale las convicciones políticas. Entonces, yo creo que la única solución a este problema es que el Zelensky se vaya, que ya no siga peleando por la patria, de alguna manera por los principios ucranianos, que le entregue al señor Putin lo que él quiere. Si hablar con Putin es como hablar con el Mamo Contreras. Si son dos personas que fueron de las policías secretas de cada uno de los países. Una vez yo hablé con un amigo y le dije, oye, ¿sabes cómo entrenan a los policías, a la gente de las unidades secretas y todo, como los comandos? ¿Sabéis lo que hacen? Le entregan un perro. Y cuando terminan el curso tienen que matar al perro. Y así a los tipos les lavan el cerebro
que lo importante es la patria, que lo importante es la frialdad, que no hay que dejarse llevar por las emociones. Entonces, afortunadamente el Mamo Contreras ya se fue de este mundo y por lo menos alcanzó a estar preso. Hay otro colega de él que piensa distinto, que era enemigo del Mago Contreras, pero era lo mismo, y está dirigiendo un país y atacó a otro. ¿No es cierto? Es un ex agente de la KGB que hoy día es presidente de la República. No es un sociólogo, no es un filósofo, no es un psicólogo, no es un político. Primero fue agente secreto, fue agente de la represión rusa. Y él hoy día dirige por 23 años el pueblo de Rusia. Y para terminar, además es el presidente que tiene más dinero en sus arcas personales. 24.000 millones de dólares es el patrimonio del señor Putin. Entonces, también no es de alguna manera la solidaridad, el pueblo, todos parecidos y todos iguales, que de alguna manera, no lo voy a decir porque es un dicho muy antiguo y feo, pero predican con eso en la mano. Eso es lo que hace Putin. ¿Sabes qué? A mí me preocupa mucho escuchar a Mauricio. Yo tengo un profundo aprecio por Mauricio y creo en las convicciones que él tiene. Pero nosotros hemos escuchado en la presentación de Mauricio el discurso de Estados Unidos, Norteamérica, la Gran Bretaña, Francia, Alemania, no sé. Lo que quiero decir es que se ha impuesto en el mundo un discurso rusofóbico que a mí me resulta muy preocupante. ¿Por qué me resulta preocupante? Primero, estoy con Bernardo y estoy con Mauricio en el sentido de que la guerra siempre es condenable. Yo creo en la libre determinación de los pueblos. Creo firmemente en la libre determinación de los pueblos. Porque creo en eso, soy profundamente respetuoso de los procesos revolucionarios de Cuba y de Venezuela. Sin embargo, estamos en el caso de esta guerra, que como ya dije, no tiene ninguna guerra tiene una explicación que uno puede estimar razonable. Hay razones por las cuales ocurren las guerras y esas razones son usualmente de orden geopolítico, económico o de orden de resguardo de ciertas o determinadas fronteras. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que yo leí dos columnas de opinión que escribió Mauricio, donde habla muy duramente de Putin. A mí Putin no me agrada en absoluto. Putin está lejos de representar a la izquierda. Putin representa más bien a la derecha política. Su gran opositor en su gobierno, el gobierno de Putin, es el Partido Comunista Ruso, como para ir aclarando conceptos, digamos, que resultan importantes. No obstante ello, yo creo que se ha establecido un cúmulo tan importante de mentiras respecto a lo que está pasando, que establecen la figura de una Rusia que ataca a Ucrania, donde los rusos son los malos, los ucranianos son los buenos, y se olvidan de un concepto que tiene mucho que ver con una verdadera guerra civil, por las características que tiene Ucrania. El año 2014 se produce un golpe militar donde una de las consecuencias es que el presidente Zelensky declara ilegal, ilegítimo el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía el 20% de la representación del Parlamento ucraniano en ese momento. Y se inicia la clásica persecución contra los comunistas ucranianos, que hasta hoy día continúa. Y por otro lado, esto genera que las repúblicas de Lugansk y de Donetsk se independizan. Y durante 8 años se produce una guerra respecto a la cual el mundo no dice nada. No hay ningún Mauricio Velázquez que escriba 2 artículos diciendo que Zelensky
es un criminal, un asesino que se ha enriquecido con el dolor de estas dos repúblicas independientes. No leo artículos que digan que Biden es un criminal, es un asesino. No leo artículos que digan que Obama, que Bush. Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva estamos viviendo en un doble estándar. Y yo no estoy dispuesto a reproducir el discurso de aquel Estado que nos domina. Hace poco leí, creo que lo tengo por acá, leí la cantidad. Bush tiró 70.000 bombas en su periodo presidencial en 5 países. Obama tiró 100.000 bombas en 7 países. Trump tiró 75.000 bombas sin que haya existido ninguna guerra específica declarada. ¿Y dónde están nuestros discursos que dan cuenta de que ellos sí son asesinos, sí son criminales, sí lo hacen en forma regular, sistemática respecto a todo el mundo? En el mundo hay 6 bases rusas de la Federación Rusa, 6. Y en el mundo se reconoce la existencia de a lo menos 750 bases militares norteamericanas. Esto no se trata de los contrapesos, ¿ya? Pero sí es necesario hacer la evaluación, digamos. Si algo pasa aquí, algo pasa que en definitiva a mí me están diciendo, me están entregando un mensaje y ese mensaje es esencialmente falso. ¿Por qué los corredores humanitarios, por ejemplo, no han podido funcionar? Porque los grupos neonazis ucranianos impiden que la gente salga por los corredores humanitarios. ¿Por qué? Porque la población civil son escudos humanitarios, escudos humanos. Entonces, quien impide que esos corredores humanitarios funcionen son los ucranianos. ¿Qué ucranianos? Los ucranianos nazis o neonazis. El famoso batallón Azov, que uno ve fotos en internet del batallón Azov donde aparece la suástica. Entonces, las cosas no son en blanco y negro. Yo no justifico de ninguna manera la guerra ni la muerte, pero quien está provocando esa guerra y esa muerte es mucho más que Putin. ¿Putin tiene responsabilidad? Claro que la tiene. Pero también la tiene Biden, también la tiene Johnson, también la tienen los líderes de la Europa, que no han sabido hacer negociaciones que apunten a una efectiva paz. Y la paz efectiva supone el reconocimiento de los derechos de todos. Entonces, cuando a ti te ponen la pata encima, yo quiero contar una anécdota que a mí me pasó cuando yo era niño. Yo llegué al colegio como todas las mañanas, estaba en 5º básico, y un compañerito empezó en la mañana a pegarme palmazo en la cabeza. Y yo estuve toda la mañana diciéndole, oye, ya córtala, termina, déjame tranquilo. Y me habrá pegado unas 20 veces. Y a la 21 vez yo me di vuelta y lo golpeé. Con el gran infortunio que no me di cuenta que tenía el lápiz en la mano. Y le enterré el lápiz en el paladar. Entonces, con esto no estoy diciendo que yo fui la víctima. Estoy diciendo que tuve una reacción después de haber pedido sistemáticamente, déjame tranquilo, no me molestes más. El que me pegó 20 veces no fue a la dirección, fue a la posta. Y yo que reaccioné una vez, fui a la dirección y fui suspendido. Como digo, no estoy justificando mi acción, estoy diciendo de que ese ejemplo también se da a nivel de países y se da muchas veces a nivel de países en que los poderosos nos pegan una vez, nos pegan 2 veces, nos pegan 3 veces, nos pegan 100 veces, y cuando los pueblos reaccionan
entran a la categoría de terroristas, de delincuentes. Entonces, por eso a mí me parece que si nosotros queremos contribuir a la paz, no tenemos que sumarnos a un discurso que lo único que hace es justificar efectivamente la violencia. Hay violencia y hay crimen cuando yo no permito que lleguen jeringas a Cuba, cuando yo no permito que llegue arroz a Cuba, cuando yo no permito que llegue pollo a Cuba, eso es también un crimen. Es un crimen de lesa humanidad. ¿Y quién ha dicho eso? Las Naciones Unidas. Entonces, estos temas de la guerra es necesario tomarlos en lo completo que son. Porque si se toman desde la parcialidad o desde quien tiene el poder de los medios de comunicación, pasa esto, que no somos capaces de entender todo el proceso, toda la historia que hay detrás, el por qué suceden estos conflictos, y entendiendo eso uno pudiera avanzar en una solución de estos conflictos. Porque si no, se levantan o se sostienen monstruos. No hay que olvidar que Saddam Hussein, el Saddam Hussein que terminó en la horca, fue una obra, creación de Estados Unidos de Norteamérica, que validó sistemáticamente sus atropellos, sus violaciones a los derechos humanos, sus crímenes, etcétera, etcétera. Osama Bin Laden también. Sí, claro. Oye, y a propósito de lo que decía Fernando, perdone, antes que se nos acabe el tiempo de la primera parte, hagamos el link, para decirlo en el lenguaje de la gente joven de hoy, y el lenguaje informático y toda esa cosa, con el Guayamapu. Ahí nomás, pensando en Chile nada más, son en territorio chileno, para ser más preciso, no se me vaya a enojar la gente mapuche, porque ellos son un territorio, son una nación. Que no quieran entenderlo, los que no se informan y no se instruyen, eso ya, como quien dice, no es problema mío, es una forma de expresarlo. 500 años y más. Nadie les ha dado, curiosamente los españoles, en los viejos tiempos de la colonia, hacían cabildos con ellos. Habría que ir a buscarlos al pasado para que nos enseñen a cómo tratar al pueblo mapuche. Ojo, estamos hablando de Rusia y Ucrania, de Ucrania y Rusia, pero al final el principio es el mismo, o sea, te pegan. Y porque tú reaccionas, eres tú el terrorista. Y después salen altos dignatarios de todos los poderes del Estado diciendo que se oponen a todo tipo de violencia. ¡Qué falacia más grande, por Dios! ¿Acaso han ellos y ellas enumerado los tipos de violencia que existen? ¿Eh? Cuando usan esa frase falaz, quieren decir la violencia de un lado y del otro, la violencia física de un lado y del otro. Pero está la violencia económica, la violencia cultural, la violencia política, bla, bla, bla. Entonces, ojo, cuidado con cerrarnos a un foco muy, lo voy a decir el lenguaje de radio y el lenguaje de sonido, ¿no? A un foco muy monofónico. No, hay que ser estereofónico y ojalá cuadrafónico, que en algún momento existió ese sistema de sonido, ¿no? Que es una metáfora y una alegoría al mismo tiempo. Eso, o sea, hay que tener cuidado con eso. Ya, nos van quedando unos minutitos más. Yo quiero, porque propongo una leve ronda, pero breve ronda, por favor. Yo quiero, por favor, para tratar de defenderme, porque fui pisoteado, y pasaron un tanque por arriba mío. Fernando termine para que ahí te defiendas de todo. Fernando, ¿tú te querías decir? No, solo quería intervenir. Yo creo que hay una diferencia entre justificar y explicar, ¿ya? Yo creo que yo insisto con este mundo que es complejo, o estas situaciones que son complejas de explicar, que tienen muchísimas aristas y que Mauricio respetuosamente no son en blanco y negro, ¿no? Y a propósito, y efectivamente yo creo que aquí hay que reconocer que Occidente, liderado por Estados Unidos y la OTAN, ha actuado de mala fe, ¿ya? Definitivamente. Justifica desde el punto de vista moral, eso justifica la invasión rusa. Yo creo que no, o sea, yo hubiera esperado que ese hecho no sucediera, en eso estamos de acuerdo, pero si uno analiza el contexto, te dejan entre la espada y la pared. Y aquí quiero poner un ejemplo, ¿no?, del que todos se podrán acordar o lo tendrán en la mente
históricamente, en 1962, la famosa crisis de los misiles, donde Estados Unidos con su armada bloquea Cuba, la amenaza, y ahí van los soviéticos en ese tiempo y negocian. Ahí hay una negociación. Los Estados Unidos cuentan la historia como que ellos fueron los vencedores, pero no es así. Hay una negociación, los soviéticos dicen, nosotros sacamos los misiles, no hay problema, pero ustedes saquen los misiles que tienen en Turquía, ¿ya? Y los yanquis le dicen, ya, pero no lo hagamos ahora, hagámoslo en 6 meses más, ya le dicen los rusos. Y otra cosita además, asegúrenme que Cuba no va a ser invadida, no van a haber otras acciones militares contra ella. Y llegan a un acuerdo, ¿ya? Los soviéticos sacan los misiles de Cuba, 6 meses después los Estados Unidos sacan los misiles de Turquía y además Cuba no es invadida. Hoy día la OTAN y Estados Unidos no dieron un paso atrás en el problema de Ucrania, no negociaron nada. Entonces ahí hay una responsabilidad que hay que ponderar también, sin justificar, sin tratar de justificar a Putin o a la Unión Soviética, perdón, a Rusia, ¿no? Pero hay muchos elementos que hacen pensar que Occidente tiene una gran responsabilidad en esto también, que no está asumiendo, y nadie le está diciendo, oye, no, si ustedes también son responsables. Solo eso. Ya, muchachos, llegó la hora de ir a una pausa. Dame a mí, por favor, Helmut. Bueno, pero le quitamos 5 minutos al siguiente bloque. Sí, no. Negociemos. Sí, no, 2 minutos nomás. Oye, mira, yo pido disculpas, digamos, si en algún momento no escribí, no dije nada contra Biden, contra Obama o contra la OTAN, porque no lo supe, porque no me enteré, pero eso de alguna manera no hace que yo pueda pensar bien de ello y mal de Putin. No. Así como partí mi intervención diciendo que no justificaba y nada explicaba el bombardeo a la moneda y el golpe militar, nada, y la derecha sí lo empieza a explicar, porque de alguna manera es más fuerte las convicciones. De repente yo siento cuando se empiezan a dar explicaciones respecto a ciertas cosas, con respecto a Putin, se mueven más las convicciones que el horror de matar gente. Ahora, claro, yo nunca dije nada de Biden porque o de Obama, ¿no es cierto?, y de todo el horror que hicieron. Yo tampoco escuché hablar nada antes de Ucrania de todo lo que estaba haciendo. Por lo menos de la gente izquierda nadie proclamó ahora como proclaman la defensa de Putin con respecto a lo que estaba haciendo Ucrania contra los rusos o contra la seguridad, digamos, rusa. Entonces, yo insisto en la objetividad que significa mirar este tipo de cosas, no verse movido por las convicciones políticas y de alguna manera a veces minimizar las cosas o llevar al contexto del empate o de explicar es que resulta que pasó esto otro y esto otro, y por eso de alguna manera no justifica, pero explica por qué lo hicieron. Que Putin es un hombre de derecha y en muchos casos más acá que a... Ojalá que sea un tipo de derecha. Yo creo que es de la izquierda rusa. No sé si es del Partido Socialista Ruso, del Partido Comunista. ¿Cuáles son los movimientos, las inspiraciones políticas? Porque si fuera de derecha sería súper amigo de Estados Unidos, digamos. Entonces, era súper amigo de Estados Unidos en su economía, claro. Bueno, entonces qué bueno, porque así no ensucia a las izquierdas del mundo, aquellas personas que quieren la dignidad, ¿no es cierto?, los derechos, la justicia, el buen de vivir de todas las personas. No ensucia este asunto, y que bueno, porque la verdad que todo el mundo cree que Rusia y Putin es un grupo de izquierda. Ahora, si tú me dices que no, que es una persona de derecha, entonces el que debe estar triste acá debería ser Kast y no la gente de izquierda. Entonces ahí creo que hay una mala información. No, lo que pasa, Mauricio, es que estamos tristes porque se lesiona la verdad y porque se minimiza un conflicto. Pero ¿por qué la verdad si no es pero Fernando, si no es mentira? O sea, la gente que se está muriendo allá en los edificios quemados no son mentiras. No, pero estamos hablando de una verdad completa. La pantalla de la aplicación que estamos usando para ser didáctico tiene 4 partes, 4,25%, sí. Y conforma una pantalla grande. En ese sentido, o sea, toda la verdad, todos los elementos de la verdad, de la realidad, de un hecho, de un caso, de un contexto, de una situación.
Eso es lo que molesta, evidentemente. Sí, pero no es que sea mentira lo que se está viendo. No, pero no es mentira, no hay que decirlo así. Se está viendo, es desinformación, peor aún. En muchos aspectos. Es tan falso que presentaron como que derribaran un avión ruso y era una aplicación de un Play 5, el Play 4. Uh-huh. A ese nivel llegan las mentiras respecto de lo que pasa en esa guerra. El hospital teóricamente bombardeado, como se llame, ya se demostró por la prensa seria internacional que estaba abandonado, Mauricio. Pero esas explicaciones no las dan después. Entonces, mostraron a nivel mundial una isla, no me acuerdo el nombre, donde teóricamente habían luchado unos soldados ucranianos y habían muerto en la lucha y filmaciones y audios y todo lo demás. Y después, ¿qué hizo la radio televisión rusa? Mostrar a esos soldados ucranianos detenidos almorzando, tomando desayuno en esa misma isla. Entonces, dicen de que en las guerras lo que más sufre es la verdad. Sí. Es la verdad. Ahora, yo con esto no estoy justificando, no pretendo justificar, lo que pretendo decir no suena así, Fernando. Por lo menos. No, Mauricio, lo que pasa es que tú pones a uno como buenos. ¿Quiénes son los buenos? La OTAN y todos sus aliados. ¿Quiénes son los malos? Pero si yo no he dicho eso, yo no he dicho quiénes son los buenos. Yo no estoy diciendo que la persona que dijo ataquemos fue Putin. Punto. No estoy diciendo que la OTAN, Estados Unidos son pobres víctimas. No he dicho eso. Por eso te conté mi historia de niño. Porque ¿fui yo el que ataqué o yo fui atacado sistemáticamente 20 veces? Y reaccioné, efectivamente, y ataqué, efectivamente. Pero objetivamente podría decir que fui yo el que provocó eso. Pero Fernando, yo hería una persona, todo lo que tú quieras, pero me estuvieron provocando toda la mañana. Estoy de acuerdo, pero tú crees fehacientemente que las características de Putin durante 23 años en el gobierno ruso, yo no ¿tú crees que si hubiera sido? Pero espérame, déjame terminar la pregunta. Si tú crees que haya sido atacado, como fuiste atacado tú, con golpes de cabeza, durante, ¿no es cierto?, de palmazo en la cabeza, 20 veces, y reaccionaste, ¿tú crees que Putin hubiera aceptado un golpe en la cabeza como tú lo aceptaste antes de reaccionar? Te respondo, durante 8 años, en el Donbass, 4 millones de rusos que quieren ser parte de la Federación Rusa fueron sistemáticamente bombardeados por el ejército ucraniano. Sí, pero no matando niños, mujeres, todo lo demás, y Rusia no hizo nada. Durante 8 años no hizo nada. Pero si no eran rusos. Otro antecedente que es un poquito más político. No, pero eso. Cuando un antecedente pequeño que puede ser a propósito de golpe en la cabeza, ¿no? Cuando cayó Unión Soviética, uno de los pactos que no se firmó, pero sí se reconoce como tal, es que la OTAN no iba a avanzar más hacia Rusia. Eso fue un pacto que hicieron de palabra, de caballero, ¿ya? La OTAN en ese momento lo formaban, no sé si 12 o 14 países. Hoy día lo forman 30. Y la diferencia, adivinen hacia dónde avanzó. Entonces, eso ya es un golpe en la cabeza para Rusia. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que las últimas 2 grandes invasiones a Rusia han sido desde Europa. La invasión de Napoleón, que llegó a Moscú, y lo tienen fresquito en su memoria histórica. La invasión de Alemania, de la Alemania nazi, de 1940, que llegó a Moscú y les costó a los rusos 24 millones de muertos. Entonces, claro, cuando dicen, no, si esto no significa nada, que nosotros avancemos, no, pues si hay una memoria histórica que funciona. Entonces ellos dicen que tiene que ver con la identidad. Avanzando. Claro, tiene que ver con la identidad del pueblo, claro, del pueblo ruso. Vuelvo a hacer el símil con el Guachmapo, guardando todas las distancias. Y esta vez vamos a tener que comprometernos a hacer una segunda parte más corta, pero evidentemente este tema merecía un tratamiento, digamos, un poquito más extenso.
A ver, decía yo el link, aunque parezca un poco desproporcionado o desdimensionado, por inventar un término, definitivamente se parece mucho en el sentido de que así como nosotros los occidentales no conocemos la identidad rusa, que supone historia, cultura, política, economía, bla, bla, tampoco conocemos al Guasmapu. Eso yo lo trato de aterrizar al terreno chileno para que podamos entenderlo en simple, ¿ya? Oye, bueno, por supuesto que este tema lo podremos volver a tocar porque está en desarrollo, y como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, al menos como noticia, pero el desarrollo del análisis de por qué pasan estas cosas, me sumo, por supuesto, yo no lo había hecho verbalmente, me sumo evidentemente a que no estoy ni ahí con la guerra, es una ridiculez, pero ojo, es verdad que en tiempos de guerra, a comienzos del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y ahora, no siendo esta una tercera guerra mundial, nunca tanto, hace comprobar una vez más que cuando hay guerras al menos de estas dimensiones, donde hay, qué sé yo, perros grandes implicados, la verdad es la que sufre. Y la verdad es conocer todos los detalles de algo. Es como el tema del COVID, para poner un caso, respecto de los antivacunas. A mí me dan ganas de preguntarles, pero al final paso nomás, ¿eh? Dejo pasar la situación. ¿Y cuáles son tus fundamentos científicos? Yo tengo 2 científicos en mi familia. ¿Te fijas? Entonces, y así por el estilo, tantos temas que van y vienen. Ya, vamos a la pausa porque no podemos dejar de desarrollar por lo menos por 30 minutos aproximadamente. Sí, perdón. Barlovento, sí. Vamos a ir junto a nuestro media partner, Trole.cl, a una pausa y ya volvamos con la segunda parte de Barlovento. Ya estamos de vuelta en Barlovento, o como le gusta a Fernando, el modo antiguo radial, el modo ya perdido en el tiempo, pero que es patrimonial. Barlovento. Era la forma que los locutores de los 40, de los 50, de los 60 tenían para destacar tales o cuales elementos de un aviso, lo que fuera, ¿ya? Bueno, y junto a Trole.cl, nuestra media partner, que es un tremendo, magnífico aliado estratégico, que es un proyecto a nivel de emprendimiento nacido en Valparaíso, plataforma multimedia, con temas de política, deporte, cultura, literatura, qué sé yo, y con un montón de herramientas, llámese formatos, podcast, además columnas escritas, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo para Trole.cl. Helmut, y un saludo también para Voces de las Araucarias y para Radio Nuevos Vientos. Muchas gracias por recordar. 2 radios que también se retransmite este programa. Voces de Araucaria y Radio Nuevos Vientos.cl o Nuevos Vientos Radio, si ustedes prefieren, que son emisoras que a nivel de multimedia y de digitalidad retransmiten, redifunden el Barlovento, aparte que están en altas plataformas por ahí y por allá. Ya pues, sigamos, tenemos media horita, bueno, 35 minutos, ya negociamos, para el segundo tema. Voy a ir a mi ¿cómo se llama? A mi, digamos, elemento a mi torpeo, dicho en buen chileno, a mi ayuda a memoria. El tema número 2, tal como lo habíamos mencionado, pero ahora hay que volver a decirlo por razones obvias, es que Gabriel Boric asumió como presidente de Chile, ¿cierto? Un poco de contexto, se convierte en el presidente número 43 de nuestro país, de nuestra historia republicana, en fin, siendo en estos momentos el presidente no solo más joven de nuestra historia, sino que también del mundo, al menos a la fecha. Miren, dato fresco, como dice la gente joven. Surgen muchas preguntas, ¿ya? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene de su mandato?
¿Tendrá un apoyo transversal o una fuerte oposición a su gestión? Esto en el tiempo, son 4 años, ¿no? ¿Cumplirá su mandato de 4 años o va a intentar dar paso a un mandato constitucional que permita un nuevo sistema político en buenas cuentas de gobierno, o un nuevo modo de presidencialismo, diríamos, por ejemplo? Y ya sus discursos, cabe recordar, son polémicos según se dice cuando algo no le gusta a uno. Tal vez sea una palabra un poco, qué sé yo, falaz por una parte y qué sé yo, hipócrita por la otra. Pero bueno, no nombró al presidente Lagos en sus palabras inaugurales, las palabras inaugurales de su mandato. Yo estaría de acuerdo con eso en todo caso. Y en su tercer día de actividades expresó que le molestó que el ex cardenal Ezzati concurriera a la ceremonia religiosa a la cual fue invitado el día sábado. Uno se pregunta en todo caso por qué no dijo no voy. Claro, que estamos hablando de Ezzati, que encubrió a curas pedófilos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Son desafortunadas estas expresiones recientes que mencionábamos hace medio segundo o dejan ver quizás su sinceridad y transparencia personal? O otra posibilidad, listo. Y todos los aspectos que puedan surgir o subsurgir, como quien dice, a partir de lo planteado. Dejo ahí la mesa para que tiren los dados, estimados panelistas. Fernando Astudillo, Mauricio Velázquez, Bernardo Astudillo. Barto, ¿no? Barto, para no, para romper. Mira, yo Para ponerle sabor a esto. me extrañó ver a, bueno, me olvidé el nombre, pero ver a cualquiera de los UDI votando por un socialista para la presidencia de la Cámara del Senado. Fue una cosa como que, ¿qué está pasando en Chile, digamos? De ahí entonces dan ganas de pensar de que se está componiendo una nueva sociedad política honesta, o de repente se está componiendo una nueva sociedad política por conveniencia, ¿no es cierto?, para poder alcanzar intereses como muy personales, muy institucionales de cada uno de los sectores, digamos, y van a armar el castillo de naipe y de repente lo van a desarmar todo y van a salir arrancando cada uno con sus cartas. En realidad es como extraño pensar en ese tipo de complicaciones. Hoy día la UDI peleada con Renovación Nacional. Entonces, de repente, claro, uno puede pensar que el gobierno de Boris podría en un momento dado tener, digamos, un apoyo importante y transversal. Da como para pensar eso, digamos. O sea, que no significa un apoyo unánime, sino que es transversal, que haya gente de la derecha que apoya a Boric y que haya gente de la izquierda que no apoya a Boric, digamos, ¿ya? Por su forma, por cómo puede manejar o no manejar las cosas, digamos, ¿no es cierto? Se viene ahora el tratamiento, y Fernando nos podrá explicar mejor ahí el tema de que ya sacaron, ¿no es cierto?, no sé, concurrir con lo que son la seguridad interior del Estado. Se levantó, digamos, esa presión hacia los tribunales. Ahora vienen los juicios de alguna manera más apresurados y podrían en un momento dado salir algunos jóvenes ya que no deberían haber estado nunca detenidos o presos, van a salir en libertad. A lo mejor no van a ser todos, y cuando no sean todos van a haber movimientos que van a empezar a condenar el accionar del presidente Boric. Hoy día lo que pasó, lo que hablabas tú en la novena región, con todo el tema Siches, donde, ojo, y lo hablábamos en la vez pasada, digamos, o en el capítulo, o sea, en la parte anterior, el tema, el papel que juega la prensa, ¿ya? Entonces algunas prensas estaban hablando de prácticamente como un ataque como súper directo a la ministra del Interior, digamos, como una emboscada. Un periodista dijo: ¿y usted sintió miedo cuando le emboscaron? Una cosa así. Entonces era: oye, pero ¿qué te pasa? O sea, no hubo un emboscamiento, digamos. Hubo una manifestación de unos señores que levantaron la bandera del pueblo mapuche, una cantidad de humo que salía entre medio de unos árboles y un par de balazos que a lo mejor lo hizo una persona que fue el mismo que prendió la fogata y que fue el mismo que llevó los palos para prender la fogata, digamos. Entonces no es el pueblo mapuche, sino que es una persona que a lo mejor ni siquiera es mapuche, a lo mejor es el sargento no sé cuánto que está haciendo eso, quién sabe,
¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay que tener claro con este tema de manejo de prensa que de repente distorsionan la realidad, ¿no es cierto? Sin sacarle diría yo, la contundencia a los hechos que quieren mostrar o no quieren mostrar. O sea, si hay un carabinero que lo matan de un balazo y muestran al carabinero todo el rato sangrando, es como que, oye, sí, pero veamos la otra parte. Oye, si estoy mirando al carabinero que está sangrando, no nos demos lo mismo. Ahora, si el carabinero que está sangrando antes mató a 200 personas y lo único que muestra en la televisión es el carabinero sangrando, bueno, puede que sea en realidad veamos a los 200 que mató antes. Los mató 10 minutos antes. ¿Ya? Pero normalmente lo que uno ve es lo que está ocurriendo. Entonces, ojalá que no se dramaticen ciertas situaciones, de tal forma que al presidente le hagan de alguna manera retroceder o detener todas las inquietudes que él pueda tener o todas las aspiraciones que pueda tener para nuestro país. Yo, en lo personal, no tengo ninguna expectativa, solamente yo quiero apoyar su gestión, quiero que le vaya bien, quiero ser parte de quien sirve, digamos, a su ideología, a querer mejorar este país. No aspiro a nada, digamos. De verdad que nunca he aspirado a nada con ninguna presidencia, nunca he esperado que nadie me dé nada, digamos. Yo creo que todo se lo tiene que ganar uno, con el esfuerzo, con el trabajo, con el estudio, con la responsabilidad, con la disciplina, etc. Así que yo creo que le va a ir bien. Siento que va a tener un apoyo medio transversal. Yo creo que esta desunión de la derecha, yo creo que se va a seguir manteniendo. Y de verdad que creo que si bien es cierto, van a haber un manejo de las expectativas, creo que, fíjate que siento más temor de la gente de la ultraizquierda, más que de la derecha, en no dejar gobernar al presidente. Siento esa situación. Yo creo que la derecha va a atentar, digamos, contra algunos proyectos de ley, va a votar en negativo, qué sé yo, va a hacer declaraciones, va a llamar a ministros, ¿no es cierto?, de alguna manera acusaciones constitucionales, ¿no es cierto? Ya se estaba pensando en llamar a una acusación constitucional a la ministra del Interior por haber presentado este trámite en lo que es la libertad de los llamados presos políticos. Entonces, y llevamos ni siquiera una semana. Yo creo que por ahí va a ser el movimiento de la derecha, pero los movimientos de izquierda o más populares, más sociales, creo que pueden ser más fuertes a situaciones que hagan tomar decisiones como más complejas para el presidente. O sea, por ahí siento un poco más de temor en ese sentido, en ese tipo de, como fue el estallido social, que fue súper potente. Ojalá que no le pase lo mismo al presidente Boric de ciertos grupos que de alguna manera, cuando gana el Colo queman la farmacia, cuando pierde el Colo queman la farmacia, y cuando sale Miss Chile queman la farmacia. ¿El Colo-Colo qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es el bueno, no, sí, es un equipo, bueno, yo no soy colocolino, pero que salió como hartas veces campeón del fútbol, digamos. Ha salido hartas veces campeón del fútbol. Yo quisiera hacer una breve rogativa por todos aquellos y aquellas ingenuos e ingenuas que estudian 5 o 6 años en la universidad para después tener un jefe, que es el editor, que le dice, pregunta algo tan brillante como, ¿sintió miedo? Terrible. Mi conmiseración para con ellos y ellas. Por favor, Fernando Bernardo. El inicio del gobierno de Boris, por todo lo que uno observa, ve y palpa es la percepción. Este es un tema de percepción que es discutible, pero lo que se percibe es que hay un ambiente que está lleno de esperanza, que está contento con este triunfo, con esta llegada, que el presidente viene a renovar el aire, que pasamos de
de Robocop a otra cosa bastante más humana. Y bueno, yo diría que esta esperanza también, por lo que he podido conversar con las personas que me rodean más que nada, es una esperanza que tiene harto realismo. Yo no creo que hoy día haya maximalismo. Yo siempre digo, quizás me equivoco, ¿no? Que la gente no es tan tonta, en definitiva no es tonta. Percibe cosas que de repente no percibimos nosotros, tiene otras visiones de la vida, pero no es tonta. Entonces hoy día sabe que el panorama está complicado económicamente, está complicado políticamente, y que no va a haber una gran reforma, una gran revolución, que eso hoy día no es posible, es difícil, pero sí tiene esperanza en el que se produzcan algunos cambios. La pregunta, bueno, un segundo elemento que yo escuché, el primer discurso del presidente, a mí me gusta decir el término populachero, del Boris, le dicen en la población. Y me gusta porque lo acerca. Entonces, en la primera parte de ese discurso, yo sentí que él ponía los temas relevantes que yo me imagino que iba a abordar. Después habla de muchas cosas más, pero en el principio me da la impresión de que están los temas relevantes. Parte hablando de la reforma, no de la forma que lo voy a decir yo, pero hay 11 temas. Reforma de las pensiones, salud sin deuda para todos los ciudadanos, los estudiantes endeudados, se refirió al CAE específicamente, el tema de la sequía, que tiene que ver con la distribución justa del agua, sequía, saqueo. Menciona un tema que tiene que ver con la educación. Los niños que tienen trastornos específicos del aprendizaje. Usa el término TEA. Yo no sé si todos entendieron a qué se refería, pero a mí me dio mucho gusto que lo hiciera, ¿no? Que lo mencionara como uno de sus preocupaciones. Bueno, él es un niño, fue un niño TEA. Correcto. Que tuvo trastornos específicos del aprendizaje. Mencionó el tema de los derechos humanos, específicamente de los detenidos desaparecidos. Los vamos a seguir buscando, dijo. Obviamente, el tema de las disidencias de género y sexuales. La cultura, mencionó a los artistas que se las tienen que pelar para tener un plato de comida en su mesa. La vivienda digna. Hoy día tenemos un gran problema con la vivienda. Yo la verdad es que no tengo datos, pero la cantidad de llegados, la cantidad de gente que vive en la calle es creciente, se ve a simple vista. Entonces es un problema que emerge. La dificultad que tenemos con los pueblos originarios, especialmente en la 9ª región con el pueblo mapuche. La zona aislada de la pobreza. Él menciona esos grandes temas al principio de su discurso, después desarrolla otras cosas, menciona otras cosas, pero yo creo que ahí está lo que va a cometer en estos años. Ahora bien, en este ambiente de esperanza, yo me pregunto cuánto va a ser capaz de concretar. Porque hay una forma de enfrentar estas situaciones que son a través de lo que algunos llaman el relato, ¿no? El discurso. Convencer de que yo voy a hacer algo. El papelito de regalo. Y cuando uno abre el papelito de regalo, resulta que adentro está vacío. Entonces yo creo que el gran desafío es que esta energía que hoy día existe en el pueblo de Chile, en el gobierno de Chile, se transforme en un actuar que consolide esa energía, que confíe en el pueblo, como dijo, que lo iba a hacer, y que aborde alguna de las grandes reformas que nosotros necesitamos como país de forma satisfactoria. Yo creo que es claro que no se va a poder lograr todo lo que se quiere, pero sí es factible lograr algunos avances que den respuesta a los chilenos, que den respuesta al problema de las pensiones, a la zona aislada, a la pobreza y a un sinnúmero de temáticas, entre las cuales menciona algunas que el presidente mencionó en su discurso.
Perfecto. Oye, a propósito de regalos y a propósito de que hablamos de Rusia en la primera parte, el regalo que le llegó a Boric con esto de asumir lo que asumió, la responsabilidad que asumió, ojalá no se convierta en una matriushka, una muñeca grande, otra más chica adentro, otra más chica adentro y otra más chiquitita. Ojalá. O lo como diría un matemático, una ecuación con muchos paréntesis entre paréntesis y así siguiendo. Y lo digo, lo digo medio en serio, medio en broma, pero quiero decir con esto que porque la verdad es que la situación es compleja. En Chile, agrégale el tema de la migrancia en el norte, el tema del Guachmapu, el tema de que provoca este conflicto, digamos, ucraniano-ruso, ruso-ucraniano, y así siguiendo, y las consecuencias económicas que ello va a tener, obviamente. Es duro, tiene dura la misión, duro el camino, dura la pista. Es una pista para un auto 4x4, lo que le llaman. Yo de auto sé nada, pero, o sea, hay que ir muy bien equipado. En fin, Todo pues Fernando, terreno. todo terreno eso. ¿Puedo hacerle una ¿Sí? pregunta a Fernando Pero como no, pues. que tenía que ver con mi intervención? Pase gol. Mira, sí, se me olvidó pensar en el tema constitucional. Si hay con el apoyo que dice Boris tener, ¿no es cierto? Y yo le creo que es así a la convención. Si esta convención dijera que el presidencialismo tiene que funcionar ahora de otra manera y él quiere apurar la situación, legalmente él podría de alguna manera hacer valer la Constitución o los preceptos constitucionales antes que termine su periodo. Si él quisiera decir, ¿sabes qué? A mí me parece bien esta situación y yo doy paso a una nueva elección. Legalmente eso se puede, una renuncia a un presidente y llamar a elecciones nuevas en virtud de alguna manera de esta nueva forma de armar nuestro país en virtud de nuestra nueva constitución que se supone que se va a aprobar. Lo que pasa es que usualmente las constituciones, las nuevas constituciones establecen en primer lugar un plazo para el inicio de su vigencia, ¿ya? Ese plazo pudiera ser perfectamente que entra en vigencia en 6 meses más, en un año más, en 3 meses más. Establecen también artículos transitorios, que son aquellos artículos que señalan qué es lo que se va a hacer mientras suceda la implementación de. Entonces, desde un punto de vista legislativo, eso está regulado. Las constituciones, sin duda esta constitución también lo va a hacer, va a establecer principios, pero la implementación de ese principio va a ser una norma legal. Por lo tanto, la discusión va a estar en el Parlamento de cómo se implementa un determinado principio. Ahora, si por ejemplo se estableciera que el plazo presidencial se acortara, tiene que la norma constitucional establecer la forma y establecer también la manera cómo se va a elegir el próximo presidente. Todas esas cosas quedan escritas, no quedan al azar. Y se puede hacer, claro que se puede hacer. Ahora, lo más probable es que eso no suceda. Lo más probable es que si hay alguna modificación no tenga que ver tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, y que allí pudieran haber algunas modificaciones relevantes, sobre todo en la perspectiva de que va a ser el Legislativo el que va a tener que dar forma mucho más concreta a la nueva Constitución para Chile. Y eso es un proceso largo, me imagino. Va a depender, digamos, pero justamente una de las modificaciones que se están discutiendo respecto de la bicameralidad tiene que ver justamente con todo esto que se convierte en un entramado dificultoso, que sube, que baja, que vuelve a subir. Entonces, se quiere evitar y hacer más expedita la forma de legislar. Pero allí todavía no se ha determinado, pero están estos consejos, suerte de consejos regionales o consejos territoriales, no se ha definido todavía, que de algún modo son 2 cámaras, digamos. Claro, con menos facultad o no, pero es como el típico, digamos, mira, no más 2 cámaras, pero inventemos algo como que son 2 cámaras. Entonces están en eso. El gato pardo. No, todavía. Ahora, claro, el gato pardo. Yo quisiera brevemente decir respecto de, por razones de tiempo, respecto de la asunción del presidente Boric. En primer lugar,
concuerdo que ha sido un momento de mucha esperanza. Y yo creo que el día de su asunción estuvo plagada de simbolismos, de bellos simbolismos. Entre esos bellos simbolismos es que él, antes de entrar a la moneda, va y rinde un sencillo homenaje a uno de los presidentes más grandes que ha tenido nuestra república, el presidente Salvador Allende. Entonces, antes se sale un poco del protocolo y va y le rinde homenaje. Entonces yo creo que el discurso está también inscrito dentro de los simbolismos. ¿Por qué? Porque el discurso traduce en definitiva con mayor o con menor claridad ese otro mundo que queremos construir, donde las centralidades y los acentos se ponen en efectivamente los más desvalidos, los más invisibilizados, entre ellos los niños. Ahora, ¿cuál es mi gran compromiso y mi esperanza? Es que todo este simbolismo sea también fondo, no sea solo forma. Porque si defraudamos al pueblo de Chile con este gobierno, va a ser muy, muy complejo que para la izquierda volver a alcanzar el poder durante un tiempo, yo creo que es importante. Entonces hay muchas cosas que se están jugando. Yo escribí respecto de esto y planteé que lo que creo que el pueblo le pide al presidente Boric es simplemente consecuencia. No le pide resultados, le pide consecuencias. Si usted se comprometió a no más AFP, haga todo lo que esté en sus manos para que no haya más AFP. Si fracasa, que ese fracaso no sea imputable, algo que usted dejó de hacer. En definitiva, yo creo que por ahí va. Es decir, yo creo que estamos en un momento muy particular de la historia de nuestro país, donde se han recuperado ciertas imágenes y ciertos valores, entre los cuales están los principios éticos. Es decir, y la exigencia es de un actuar moral acorde a la ética que él mismo planteó para la construcción de un nuevo país. En ese esfuerzo cuente conmigo, presidente Boric. Yo estoy Y yo quisiera contestarle a Mauricio. Creo recordar que al comienzo del programa, tal vez, o por lo menos al comienzo de esta parte, aludió a que no se explicaba, como mucha gente, por qué la UDI apoyó tan apasionadamente, comillas, a Elizalde como presidente del Senado. Simple, porque así el PS va a tener más influencia en la convención en beneficio de quienes votaron por Elizalde. ¿Qué quieren que les diga? Es simple. 2 más 2 son 4. Es el reflejo de la vieja política, de los acomodos, de tú me das esto, yo te doy lo otro, olvidándose de los principios que son los grandes rectores del quehacer político. Es que las corbatas de seda italiana le hicieron mal al Partido Socialista hace mucho rato, que ya les están haciendo muy, pero muy mal. En ese sentido, vuelvo sobre lo que yo tanto destaqué, que para mí no es insignificante, que es el tema de la corbata. En el presidente, que asumió, es un símbolo. Es otro símbolo más. Y por eso es tan importante regalarle a los compañeros socialistas un cassette, en este caso de Mauricio Redolés. Buena. ¿Y dónde quedó el socialismo? Ah, sí, pues. Bueno, ojalá que no atornillen al revés al interior de la coalición, por así llamarle, comillas, de gobierno. En el fondo es una especie de, no sé, un gobierno básicamente de un bloque nuevo, qué sé yo, que esto que el otro, pero con algunas inserciones, digamos, que podrían llegar a ser, espero que no sean molestas, digamos, espero que no sean muy picantes, para decirlo en lenguaje gastronómico, ¿eh? Ojalá que no sean un ají rocoto, por así decirlo. Oye, bueno, ha sido gratísimo como siempre. Yo aprendo, les cuento, con estos encuentros, con el Barlovento, con hacer el Barlovento, aprendo, pero kilos y toneladas. Me hago un ciudadano más informado. Espero que ustedes, amigas, ustedes, amigos, que nos siguen en audiovisual, en solo audio, en el caso de Radio Nuevo Viento, que reproduce el podcast, como que dices, el audio,
o así siguiendo plataformas para allá, plataformas para acá, cultiven esa premisa, ¿ya? Esa premisa. El ciudadano o la ciudadana verdaderamente informado o informada tiene una visión distinta, tiene una opinión con más peso, tiene una convicción que se va construyendo en el proceso mismo de ir aprendiendo. Así que ojalá se cumpla eso y compramos nosotros modestamente, no tenemos ninguna gran pretensión, no queremos llegar a ningún canal abierto, por decir algo, por decir un paradigma, ¿no? De ser famoso, los 15 minutos de fama. No, estamos muy viejos para eso, estamos de vuelta y por eso queremos compartir con ustedes, claro, el pequeño porcentaje eventual de sabiduría que pudiéramos conformar entre los 5, porque hoy día no le toca a Augusto, por eso dejo dicho eso, Augusto Arteche. Bueno, a Fernando Astudillo, a Mauricio Velázquez, a Bernardo Astudillo, a ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros y le voy a dar de nuevo en el gusto a Fernando en un nuevo, junto a Trole.cl, junto a Radio Voces de Araucaria, junto a Radio Nuevos Vientos, Momento. Hasta la próxima. Y mañana gane Wanderito. Chao. Eso mismo. Chao, nos vemos. Chao. Que estén bien. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos. Lo que el viento no se llevó. Barlovento.